Muy buenas tardes de jueves, estimados amigos viajeros. Bienvenidos a una emisión más de Samarcanda. Yo soy Pedro Zurita y hoy nos vamos a ir a Borobudur. Suena como broma este destino, no lo es y es muy bonito. Quédate que ya te platico más detalles de un viaje por Borobudur. Zurita y te estamos transmitiendo desde Incu para todo el mundo que le interesa conocer y pasear y viajar. Por eso está el programa de Samarcanda aquí en Incu. Yo soy Pedro Zurita y como les decía hace un instante, hoy nos vamos a ir de viaje a Borobudur. Suena a chiste Borobudur, el nombre no suena muy serio y sin embargo es un destino espectacular que concentra muchas cosas y que en sus alrededores también hay muchas cosas por hacer. Ya les voy a ir platicando un poco más de detalles acerca de Borobudur, recordándoles que en este programa de Samarcanda siempre me gusta enfocarme en destinos fuera de lo convencional, por eso el tema de hoy Borobudur, así que a lo largo de otras emisiones ya hemos viajado juntos por Etiopía, por Uganda, por Papúa Nueva Guinea, por Seúl, por Yemen, por Sri Lanka, Eswatini, en fin. Díganme ustedes dónde más platican de estos destinos que además son súper interesantes para el viajero contemporáneo, para aquel que está buscando lugares fuera de lo normal. Eso es lo que hacemos aquí en Samarcanda y por eso hoy platicaré de Borobudur. Les recuerdo también que pasada una hora o un par de horas después de este programa lo podrán descargar ya, está disponible en plataformas como Spotify, Play Store, Apple, Castbox, iHeartRadio, etc. Seguramente ahorita lo estás viendo en vivo, pero en vivo a través de la plataforma de Incu MX o bien en Facebook Live de Incu también. Pero si lo estás escuchando posteriormente, debes saber que todos los jueves a las 12:30 se transmite en vivo a través de incu.mx o en Facebook, el Facebook Live de Incu MX. Les recuerdo también las redes sociales que están apareciendo ahora en pantalla, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Me pueden encontrar como zurita.travel y en Twitter simplemente Zurita Travel sin ese punto intermedio. Todas las redes de Incu son exactamente iguales, Incu MX, ya sea en YouTube, en Twitter, en Instagram, etcétera. Así es que nos pueden seguir a Incu y a un servidor, Pedro Zurita. Ahí en estas redes voy a esperar todos sus comentarios sobre el destino que hoy nos ocupa, pero también sus recomendaciones o sus dudas de viajes pasados o recomendaciones para viajes posteriores. ¿De qué les gustaría que hablara también? ¿Qué otros destinos tienen curiosidad de conocer? Quizá no para hoy, no para mañana, pero sí para cuando esta realidad del coronavirus nos permita disfrutar mejor de nuestro planeta. Ya saben que si platico de un destino es porque ya he estado ahí, ya lo he disfrutado, ya lo he sufrido y con esa confianza también de haber experimentado en carne propia los lugares, con ella les platico a ustedes para que puedan hacer la mejor preparación del viaje de sus sueños por lugares que generalmente no reciben mucha atención en los medios tradicionales. De esos son los que platicamos. Y bueno, pues comencemos dando un poco de contexto sobre Borobudur. ¿Qué es Borobudur? Borobudur es una zona arqueológica espectacular en el centro de Java. ¿Y qué es Java? Java, además de un lenguaje de computación que mucha gente ubica, es también la isla más importante de Indonesia. Indonesia es un país del sureste asiático muy grande, por cierto. Indonesia es del tamaño de México, pero distribuido en 13.000 islas. Una de ellas, la más importante, es Java. Es relativamente pequeña en términos extensos, en términos comparativos, es más o menos del tamaño de Coahuila. No es la isla más grande de Indonesia, tiene islas más grandes como Sumatra, como Borneo, pero es la isla más importante porque se concentra ahí más de la mitad de la población de Indonesia. De hecho, tiene 150 millones de personas solamente la isla de Java. Es decir, hay más habitantes en Java que en todo México.
y eso que la isla es del tamaño de Coahuila. Imagínense en Coahuila meter a 150 millones de personas. Bueno, esa es la densidad que tiene Java. Por lo tanto, es una isla sumamente rica en manifestaciones culturales, muchas tradiciones que ofrece, muchísima historia. Ahí en Java también está la capital del país, que se llama Yakarta. Pero hoy vamos a dedicarle tiempo a Borobudur, en el centro, y todos los alrededores que hay en torno a Borobudur, que comenzó, como les decía, como un templo hinduista y posteriormente un templo budista. De hecho, como podemos ver ahora, es una especie de pirámide escalonada de 7 niveles, que en cada uno de estos niveles guarda pequeñas estupas. ¿Y qué son las estupas? Son relicarios del Buda. Si pudiéramos abrir estas estupas que parecen como campanitas en Borobudur, si las pudiéramos abrir y retirar la parte superior, lo que veríamos son figuras y estatuas de Buda. Eso es lo que representa, lo que es Borobudur y lo que hace muy atractivo este paseo. Para mí, Java, y en general, no solamente Borobudur, Java es el mejor resumen de lo que es Indonesia desde un punto de vista cultural. Como les platiqué, es sede de la capital, pero también es sede sede naturalmente de Borobudur, pero también de otra ciudad que se llama Yogyakarta, de nombre parecido a la capital, Yakarta. Yogyakarta es el eje cultural, todavía es gobernado por un sultán. Hay un sultán, de hecho hay como 3 sultanes todavía en Indonesia, que si bien es un puesto honorífico, todavía tiene importancia en las tradiciones de Yogyakarta y del centro. Entonces todo eso hace que Java se convierta en esta mezcla ideal de Indonesia. Y ahora sí, comenzaré con las 10 recomendaciones para disfrutar lo mejor posible un paseo por Borobudur y sus alrededores. Y la número 1 definitivamente es visitar Borobudur al amanecer. Yo soy a veces muy reservado cuando me dicen es que tienes que ir a cierto sitio al amanecer, especialmente cuando se trata de montañas. Y te dicen es que tienes que ver el amanecer desde la cima de la montaña. Y bueno, suceden varias cosas. Uno, que puede estar nublado, entonces te despertaste a las 2 de la mañana para nada. Puede resultar que está lloviendo y el amanecer hasta arriba no funcionó, pero, o mejor dicho, no cubrió su expectativa. Pero en Borobudur sucede algo bien interesante, que no hay gente. Borobudur es un sitio que, a pesar que aquí en México no nos suene mucho, en Asia es muy conocido, es muy visitado, especialmente por turistas del mismo Indonesia. Recuerden que Indonesia tiene casi 300 millones de habitantes, entonces de ahí sobra turistas para visitar, pero también de China, de Tailandia, de Malasia. Entonces hay una cantidad bestial. Ir al amanecer significa verlo sin turistas, y eso es una delicia. Antes que abran el centro arqueológico, hay la posibilidad de verlo al amanecer. Cuesta más, no solamente en dinero, sino también naturalmente en tiempo y en esfuerzo, pero lo vale por completo. Al fondo, como veíamos en las imágenes anteriores, al fondo se ve una montaña icónica de esta región, el Monte Merapi, que además te invita a subirlo, a esa montaña que está ahí cubierta por nubes, al fondo de esa calzada. Ese es el Monte Merapi. Entonces, a pesar que en otras ocasiones les puedo decir, hagan caso omiso a las recomendaciones de hacer tal cosa antes del amanecer, aquí en Borobudur eso no cuenta. En Borobudur sí hay que ir al amanecer, porque se disfruta sin turistas y vas a lograr fotografías espectaculares. Ahorita Eduardo nos va a ir presentando algunas fotografías de cómo luce este lugar justamente cuando tienes la oportunidad de estar al amanecer. Esta foto que está apareciendo ahora, esto debe haber tomado a las 7 de la mañana. El amanecer es muy temprano, a las 5:30. Todavía a las 7 no hay turistas. Y cuando ya son las 10 de la mañana, que está abierto al público, todos esos niveles de escalinatas y de estupas que se ven, son 7 niveles, todos están siendo circulados por turistas de todos lados. Entonces tu fotografía perfecta deja de serlo entre más tarde sea. Y otra cosa es que el sol pega mucho en Borobudur. Estamos en la selva, estamos en el trópico. El sol de las 10 de la mañana
ya es muy pesado y no te quiero decir cómo es a las 12, cuando justamente llegan en tropel los turistas. Entonces lo mejor es llegar cuando el sol apenas va saliendo y encontrarte este lugar fantástico y magnífico que déjenme reconocerlo, ¿eh? Yo, a pesar que me dedico a este tema de los viajes, lo conocí gracias a una alumna. Cuando les encargué una tarea sobre los principales sitios turísticos de Indonesia, me presenta este lugar y dije, wow, es increíble que no supiera de este sitio de Borobudur. Y desde entonces, hace unos 10 años, tenía esa inquietud de conocerlo. Finalmente logré ir a Borobudur en un viaje que hice específicamente al centro de Java y quedé sorprendido. Ahora estamos viendo los pasillos. Ese pasillo es justamente el que recorres cuando cuando vas en cada uno de esos 7 niveles que te llevan progresivamente hasta el nivel superior donde están la mayoría de las campanas del Buda. Todo esto tiene altos relieves que van narrando la historia del hinduismo primero y después del budismo. Entonces tienen tanto las leyendas hinduistas como diversas manifestaciones de diversas presentaciones del Buda. Todo eso, esto es en Borobudur. Bueno, hasta me tocó ver una procesión de monjes budistas. Es un lugar que realmente no me voy a cansar de recomendarlo por lo poco que es conocido, porque no nos suena aquí en México. Todo el mundo cuando ubica el sureste asiático piensa en Tailandia, en sus playas, piensa en Angkor Wat, en Camboya, piensa ya cada vez más en Vietnam, pero nadie cae en cuenta de este lugar espectacular en Borobudur, en el centro de Java. Y bueno, la segunda recomendación tiene que ver también con Borobudur. No solamente es ir al amanecer, sino dedicarle tiempo de calidad. Por tiempo de calidad lo que quiero decir es, no pichicates tu tiempo. No pienses que vas a ir 1 hora y a lo siguiente, porque lo que vas a hacer es frustrarte nada más, porque no vas a alcanzar a ver mucho en 1 hora. Para empezar, el camino de entrada, desde que dejas tu auto hasta que ingresas propiamente al templo, te va a tomar 15 minutos. 15 minutos de ida y 15 minutos de regreso. Eso ya significa que te quedaron solamente media hora para recorrer el sitio. Y está lleno de jardines, o sea, lo rodean jardines. Entonces, la segunda recomendación, como les decía, es dedícale tiempo de calidad. Administra al menos 3 horas para estar en Borobudur y créeme que lo vas a disfrutar mucho. Y si vas en el amanecer, aún mucho más, porque vas a poder ver la fotografía del amanecer, viendo cómo se levanta el sol, pero sobre todo evitar el calor y evitar a los turistas. Eso es lo importante. La tercera de las recomendaciones de un viaje por Borobudur tiene que ver con un museo, que este sí lo tengo que leer, porque su nombre se me hace kilométrico y nunca lo puedo recordar. El Museo Kapal Samukadradaksa. ¿Qué tiene este museo de interesante? Que está anexo a Borobudur, está en un pequeño museo. Tiene una reconstrucción de un bote o de una nave, de una lancha, de un barquito muy peculiar. Este barquito precisamente se llama Kapal Samukadrakasa. ¿Y qué lo hace peculiar? Es toda una historia, y déjenme se las platico. Existe la teoría que el sur de América fue colonizado también o poblado por estos pueblos de Micronesia que iban avanzando progresivamente de isla en isla, llegaron después a Polinesia y de las islas Polinesia fueron llegando poco a poco al paso de muchos años hasta la costa chilena. ¿Sí? Y en los años 50 un navegante de origen noruego llamado Thor Heyerdahl se le ocurrió construir una balsa con la tecnología que se presume había en aquella época para ver si era factible esa teoría. Y demostró que sí, llegó desde Chile hasta Polinesia, o al revés, no recuerdo cómo fue. Pero resulta que algo similar sucedió también entre Indonesia y África. Sí, aunque no lo crean, en el extremo oriental de África, una isla llamada Madagascar se pobló no por migrantes que llegaban de África, como sería lo natural, por su cercanía, sino con migrantes que llegaron desde Indonesia, navegando por Sri Lanka,
por India y eventualmente fueron llegando hasta Madagascar. De hecho, el idioma que se habla en Madagascar, el malgache, tiene más, es de una familia de lenguas relacionadas con el javanés, relacionadas con las lenguas del sur de India, con el singalés, una familia que es conocida como austrodavidianas. ¿Y cómo pudo haber llegado una lengua de Indonesia hasta Madagascar? Pues precisamente por la navegación que se fue haciendo desde Indonesia y de isla en isla hasta allá. Entonces, lo que tenemos en este museo, Kapal Samudrarakasa, es la representación o la reconstrucción de un bote que fue utilizado precisamente para navegar y probar la teoría de la navegación desde Indonesia hasta Madagascar. Si no tenemos un mapa enfrente, a lo mejor nos va a parecer, bueno, ¿qué tan relevante tiene eso? Bueno, es cruzar todo el Océano Índico. Deben ser fácilmente unos 7,000 kilómetros que fueron navegados por el barquito que veíamos hace un instante y que seguramente ahorita Eduardo nos va a presentar de nuevo dentro del museo. Ese es el barquito que fue utilizado para probar esta teoría, en donde Madagascar fue habitado o colonizado por gente que venía desde Java, justamente. Por tanto, les sugiero encarecidamente que le dediquen tiempo a este museo. Van a aprender cosas que no se imaginaban que existían y que nos abren la mente sobre cómo se fue poblando nuestro planeta. Museo Kapal Samudraraksa. La cuarta de las recomendaciones tiene que ver con hotelería. Mi hotel favorito ahí definitivamente, y el mejor que está a tiro de piedra de Borobudur es Aman-Jiwo. Aman-Jiwo es una cadena muy reconocida, Aman es una cadena muy reconocida a nivel mundial por hoteles con gran estilo, con comodidad, con lujo, con muy buen servicio. Y tiene un hotel justamente a unos 5 kilómetros entre 5 y 10 kilómetros de la entrada principal de Borobudur. De hecho, desde su terraza se puede apreciar la cima de las campanas que están en la cima de Borobudur. Si el presupuesto lo permite, definitivamente hay que alojarse en el Aman-Jiwo. Si el presupuesto lo permite, porque sí, efectivamente no es un hotel económico, pero tienes toda la comodidad, el lujo y sobre todo la cercanía a Borobudur, porque no hay más hoteles cercanos a Borobudur. En cambio tendrías que alojarte más bien hasta Yogyakarta, que es una ciudad, la ciudad principal del centro, como les decía, la capital cultural de Java, pero se encuentra más o menos unas 2 horas y media desde Borobudur. Entonces, ¿qué sucede? Si atiendes a mi recomendación de llegar para ver el amanecer, y el amanecer es a las 5:30 de la mañana, y Yogyakarta está a 2 horas y media, ya te imaginarás a qué horas tienes que salir de Yogyakarta. En cambio, si te alojas en Aman-Jiwo, justo al lado de Borobudur, pues te va a tomar 15 minutos o 10 minutos llegar hasta la entrada de Borobudur, por supuesto. Esa facilidad y esa conveniencia cuesta. Y hay que tenerlo bien considerado, pero repito, la cuarta de las recomendaciones, si el presupuesto lo permite, alojarse en Aman-Jiwo. La quinta, la número 5, vamos a la mitad, y ya la mencioné, Yogyakarta. Es la capital cultural de Indonesia y es una ciudad que se puede convertir en tu base de operaciones por todo el centro. No solamente para visitar Borobudur, sino para disfrutar todo el centro de Java. Yogyakarta puede confundir mucho porque la capital del país se llama Yakarta. Y aquí la estamos agregando nada más una sílaba inicial, Yog. Hay que tener cuidado también al momento de comprar el boleto de avión. No es lo mismo Yogyakarta que Yakarta. Tener cuidado con eso. Y bueno, lo van a ver también. Yakarta es una ciudad de unos 18 millones de habitantes, entre 18 y 20 millones. Tremendamente caótica, tan caótica como muchas otras ciudades de ese tamaño. Pero yo siento que le falta a Yakarta un poco más de alma, de espíritu, de historia, de tradiciones. No es lo mismo visitar ciudades de 18 millones de personas o de 20 millones cuando tienen tanta historia, cultura, ambiente como lo es Seúl, como es la Ciudad de México, a ciudades que carecen un poco de esa alma, como es el caso de Yakarta. Entonces,
no me lo tomen a mal, amigos indonesios, pero tienen una gran ciudad para visitar, que es Yogyakarta, y es sobre la cual recomiendo que nos enfoquemos. Ahora estábamos viendo en las imágenes algunas escenas del Palacio de las Aguas, llamado Taman Sari. Taman es, si no mal recuerdo, parque en indonesio, pero no sé por qué al español se tradujo como Parque de las Aguas. Sería más bien el Palacio de las Aguas, y es justamente una serie de jardines que construyó la realeza javanesa hace 4 o 5 siglos para el deleite público. Es decir, eran jardines que estaban abiertos al público. Y ahora lo siguen estando al público, lo siguen estando abiertos de esta misma forma, y es un placer pasear por ellos, ¿no? Es de las cosas que vale la pena visitar ahí en Yogyakarta, pero sobre todo el Kraton. ¿Qué es el Kraton? El Kraton es toda una ciudadela, similar a lo que hemos platicado de el Palacio Gyeongbokgung en Seúl, o la Ciudadela Prohibida en Beijing, o la que les platicaré posteriormente, la Ciudadela Imperial de Hue en Vietnam. El Kraton es eso mismo, es un complejo cerrado, amurallado, que dio origen a esta ciudad de Yogyakarta. Lalo, ojalá pudiéramos encontrar otro de las escenas del Kraton, porque es en particular el de Solo. Y este Kraton es el corazón entonces de la ciudad. Es donde habita todavía el sultán. Y lo que veíamos justamente es la sala del trono, este espacio con un techo súper amplio, y dentro de este espacio, que en particular lo que veíamos hace un instante era el Kraton de otra ciudad que se llama Surakarta, tal cual vamos a platicar posteriormente, pero dentro de este edificio pues está el trono, y es donde el sultán hace sus reuniones, y lo pueden visitar y ver la gente de la ciudad. Entonces es el sitio histórico de Yogyakarta, y es el Kraton más bonito de toda la región. Hay varios kratones en diversas ciudades de Java. Esta es justamente la sala del trono. Tiene este techo decorado en color dorado, súper lindo. Si se fijan, es totalmente abierto para que corra el viento, pero con los techos tan amplios que no hay forma que entre el agua. Y recuerden que estamos en una zona muy tórrida, una zona muy húmeda, entonces el agua siempre va a estar acompañando cualquier viaje, aunque sea temporada de sequía, siempre hay lluvias, ¿no? Simplemente la temporada de sequía es que llueve menos que la temporada de lluvias. Pero bueno, sobre este Kraton, recordando, este es simplemente la sala del trono, pero alrededor hay otros edificios y otros arcos y otros lugares que vale la pena conocer dentro del Kraton. Recuerden, es como una ciudad prohibida, es como una ciudadela, ¿sí? Entonces vale la pena dedicarle tiempo al Kraton en Yogyakarta, al Taman Sari, que ya les platiqué hace un instante, que es el Parque de las Aguas, el Museo Afandi, también quisiera recomendarlo, porque de esas cosas que uno aprende en los viajes realmente. Así como en México tenemos en alta estima a ciertos muralistas mexicanos como Siqueiros, como Rivera, por ejemplo, o artistas que han dado mucho renombre a México, como Frida Kahlo, como Remedios Varo. También en Java le tienen mucho aprecio a un artista llamado Afandi. Entonces vale mucho la pena conocer este museo y conocer sus pinturas y conocer sus esculturas. Y lo que vemos ahora en pantalla justamente es el museo, o la sala principal del Museo Afandi, que es una casa en la que Afandi él habitaba, y la fue decorando de una forma bastante surrealista, y eso me recuerda un poco también a algunos sitios medio surrealistas de artistas mexicanos, ¿no? Que el Museo Anahuacalli de Diego Rivera pues era una reinterpretación de una pirámide mexica que él habitó como taller y que se convirtió en museo. Bueno, lo mismo, esta representación surrealista de Afandi, vale la pena dedicarle. A lo mejor te va a tomar una hora, y lo que se ve al fondo justamente es el auto que tenía Afandi. No recuerdo el modelo, es un auto de los años 70, pero también decorado de forma muy exótica, tanto en su interior como en su exterior. Y cerca de Yogyakarta se encuentra un lugar que quizá nada más a los mexicanos nos va a interesar. Hay un suburbio de Yogyakarta que se llama Tembi.
Y resulta que ahí está el consulado honorario de México en Yogyakarta. México tiene embajada naturalmente en Yakarta, pero nunca me imaginé que en un suburbio de Yogyakarta existiera un consulado honorario. El auto tenía placas diplomáticas con la bandera de México, entonces fue bastante peculiar en Tembi encontrarse ese. Vamos a verlo de otra forma, ¿no? Es como si en Escobedo hubiera un consulado honorario de Indonesia, y los indonesios dirían, qué extraño, ¿por qué en Escobedo? ¿Y por qué no en Monterrey? En fin, de las cosas que sugiero que den una revisada ahí en Yogyakarta. Y también, ¿saben qué? Compren cantidad de bebidas de rambután. Ya voy a platicar acerca de la fruta, pero cómo había bebidas de rambután, bebidas frescas. El sabor es muy delicado y siempre le dejan pulpa de rambután adentro. Una delicia. La sexta de las recomendaciones definitivamente es hacer coincidir tu viaje con un fin de semana para poder ver el desfile de carros iluminados en el centro de Yogyakarta. Más que un desfile, debo de corregir, más que un desfile es como, ¿qué les puedo decir? Simplemente ponen carros iluminados en la plaza y los rentan para que la gente pueda dar vueltas a la plaza en este tipo de automóviles. Son carros eléctricos en su gran mayoría, hay algunos que todavía los utilizan con pedales, y van circulando como si estuviéramos aquí en Monterrey en torno a la Macroplaza. Entonces a lo mejor darle la vuelta a la Macroplaza en el carrito y dices, qué chiste tiene, pero cuando lo hacen estos carritos se ve maravillosamente bien cómo decora la ciudad, el centro de la plaza principal de Yogyakarta. Pero esto solamente sucede las noches de fin de semana, y recuerden que Indonesia, siendo un país musulmán, su fin de semana comienza el jueves por la noche. Entonces tanto jueves, de la noche del jueves como la del viernes, es cuando la gente sale a pasar por la plaza a bordo de estos carritos eléctricos iluminados. Y en la plaza también te puedes hacer un picnic sin mucha preparación, porque hay negocios que están alrededor de la plaza que te ponen una sillita, un mantel y te están llevando lo que vayas a querer ordenar. Entonces es como un restaurante en el parque. Muy agradable. Francamente, eso sí fue una sorpresa muy grata de Yogyakarta, que, como les digo, muy cerca de Borobudur. La séptima de las recomendaciones, y hago la pausa larga porque quiero ver si vamos en las 6 o en las 7, ahorita lo tengo que ver en pantalla, es visitar. Caray, ya me brinqué hasta el séptimo. Si te gusta el montañismo, sube al Merapi o al Monte Bromo. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el montañismo. Yo a veces escojo destinos en función a las montañas y la posibilidad que me da de subir alguna cumbre nueva o alguna montaña que tenga características peculiares y especiales. Y fue el caso de Borobudur. Al saber que estaba enfrente el volcán Merapi, que está con fumarolas constantes, dije, oye, es buena oportunidad. Es una subida muy tradicional en Java. Mucha gente sube, está perfectamente señalizada la subida. Es un volcán, por eso es que parte de su ladera está cubierta por ceniza. Y es un volcán que tiene fumarolas todavía de azufre. No está en actividad como tal, es decir, no hay riesgo de erupción, pero sí tiene fumarolas de azufre. Entonces, cuando llegas a la cumbre, tiene un olor a huevo podrido que ya muchos reconocen, porque el azufre, las aguas termales, así se percibe. La subida es muy grata. Yo subí con mi esposa, nos habrá tomado 1 hora y media de subida. Vamos a paso muy rápido, pero generalmente suben 3 horas, 4 horas más o menos. Y te da una vista fantástica del valle. Por ahí a lo mejor Lalo está buscando una fotito de estos valles a los pies de la montaña, y se ven todos los arrozales y se ven los campos de cultivo. Es una postal divina en el Monte Merapi. Esto es justamente subiendo. Este es el campo de ceniza, que hace a veces un poquito pesado subir, porque ya sabes, es un paso para adelante y dos que te deslizas para atrás. Pero la montaña más importante y más icónica de Java es el Monte Bromo, que supera los 3000 metros de altura. Tiene un lago en su interior y de ahí tienes una vista sorprendente. Para este Monte Bromo sí hay que dedicarle todo un día.
sí es una subida más larga porque comienzas pues casi a nivel del mar, entonces tienes que remontarte 1000 metros y toma tiempo y hay que acampar, mucha gente decide acampar. Entonces, la séptima de las recomendaciones, si te gusta el montañismo, subir el Merapi o el Monte Bromo. Esto precisamente es la ladera del Monte Merapi y eso es lo que vas viendo. Este es el tipo de campos que te encuentras allá, totalmente saturados de esa vegetación, de ese verde color esmeralda que te invita a caminar por ahí. La octava de las recomendaciones es dedicar una mañana a Goa Pindul. Goa en indonesio significa cueva, entonces podríamos decir que es la cueva Pindul. ¿Y por qué recomiendo esta cueva Pindul? Porque es una cueva que está formada por un río subterráneo y puedes navegar ese río subterráneo. Es un paseo muy bonito. El agua es agua tropical, entonces es un agua que lleva mucho sedimento, es un agua que parece turbia, que parece sucia, pero no, simplemente es un agua que lleva mucho sedimento. Y es es decir, lo que quiero decir con esto es que no es un agua transparente como estaríamos quizá esperando, pero no está sucia. Pero lo que lo hace muy bonito el paseo por Goa Pindul es que es un río que va por dentro de la montaña y tú rentas unas cámaras de llanta, te subes en ellas y vas dejando que la corriente te lleve navegando por dentro de la cueva. Pero también sales de la cueva y continúa tu navegación del río ya al lado de arrozales, al lado de cascadas. Te puedes detener, dejas la llanta ¿cómo se llama? La llanta de... La cámara de la llanta, perdónenme, a un ladito, subes a la cascada, te lanzas de la cascada y es una especie abierta, más abierta de matacanes. ¿A qué me refiero más abierta? Es que a que no hay un cañón encerrado como lo es la característica principal de matacanes, pero sí hay cascadas que convergen ahí, de las cuales puedes hacer brincos como los famosos brincos en matacanes. Y el hecho de ir navegando por dentro de esta cueva, híjole, es una maravilla. Son unas 3 horitas de puro gozo, descanso y relax. Y hablando de relax, aquí va la novena de las recomendaciones, porque cuando pensamos en Indonesia, mucha gente, o cuando pensamos en Indonesia, mucha gente piensa en Bali, por sus playas. Bueno, también en Java, muy cerca de Borobudur, hay playas. Y todo lo que veas en el mapa que diga Pantai es una playa. Pantai en indonesio significa playa, y así a hora y media de Borobudur, a hora y media de Yogyakarta, te vas a encontrar una sucesión interminable de Pantai. Quizá, le decía que a hora y media, ¿no? Quizá algunas playas quedan a menos de una hora. Sin embargo, las playas más bonitas sí hay que dedicarle un poquito más de tiempo. En particular, esta que estamos viendo en la pantalla, si no me recuerdo, es la playa Indrayanti, que tiene unos colores preciosos. Tiene unos miradores que te dan una perspectiva muy linda de la playa abierta, del océano Índico. Y por tanto yo recomiendo invertir un poco más de tiempo para llegar a esta playa Indrayanti, que las playas más cercanas, las Pantai. Va a valer la pena. Ahora, también hay que reconocer que las playas o el uso de las playas en esta sección de Java es diferente a lo que esperamos en México. En México a veces esperamos que tengan grandes hoteles, que tengan sus bares muy cómodos, restaurantes. Estas playas, especialmente Indrayanti, o Bromo, Pantai, o Teresía, Pantai, no cuentan con esa infraestructura. Son más bien palapitas cómodas en donde te ofrecen servicio de alimentos. Eso sí, el servicio de alimentos buenísimo porque se come pescado, y pescado recién sacado del océano, maravilloso. Pero la bebida es un gran pero aquí, y no sé por qué aquí tenemos una motocicleta hablando de las playas, pero la bebida, híjole, fue la decepción porque estás en la playa a 32 grados bajo el sol, y uno esperaría, si no una cerveza fría, al menos sí un agua fría, cuando menos. No hay la cultura de las bebidas frías. ¿Qué podíamos tomar? Té caliente. Digo, recordemos que Indonesia es un país mayormente musulmán, es un país secular, es decir,
no está gobernado por la religión, por lo tanto se puede comprar cerveza en ciertos lugares, especialmente en restaurantes o lugares que tengan licencia de cerveza, pero no es la práctica común para la mayoría de la gente. Entonces, cuando son playas como las de Java, que son playas pues para locales, la cultura de la cerveza no ha permeado ahí. Fue muy difícil conseguir una cerveza y cuando nos la consiguieron estaba al tiempo. Triste decepción, porque playas hermosas que se antoja para estar tirado y tomando cerveza o una piña colada es el único detalle. Simplemente aceptar eso como parte del aprendizaje de los viajes, pero disfruta y relájate en las playas. Olvídate de las bebidas ahí. La 10ª de las recomendaciones es otra ciudad cercana a Borobudur que se llama actualmente Solo, pero fue más conocida como Surakarta en el pasado. Esta ciudad de Solo, Surakarta, también tiene un cratón, que es el que veíamos al principio. Es un cratón mucho más grande que el de perdónenme, el cratón es más pequeño, es decir, esta zona amurallada es más pequeña que en Yogyakarta, pero la sala del trono es muchísimo más amplia. Vean esto, o sea, es amplísimo el espacio que tiene la sala del trono para acomodar no sé cuántos, 2-3 mil personas, mientras que están en audiencia con el sultán de Surakarta. En camino a Surakarta, cuando vas en la carretera desde Yogyakarta hacia Surakarta, vas a ver del lado izquierdo, bueno, vas a ver varias mezquitas. Hay dos que destaco mucho más. Una mezquita muy moderna, de estilo netamente indonesio, que es muy diferente a las que vemos en el Medio Oriente. Vale la pena por eso conocerlas. Son una mezcla entre esta arquitectura de los cratones, estos techos de 2 aguas y el minarete tradicional. Entonces sí, vale la pena también ver estas mezquitas, pero sobre todo hay una mezquita que me llama mucho la atención porque parece el Kremlin, o parece estas famosas iglesias ortodoxas en Moscú. Y investigando un poco, digo, la visitamos y nos llamó mucha atención que estuviera una iglesia ortodoxa a mitad de la carretera, y pues no era una iglesia ortodoxa, era una mezquita que fue regalada por el gobierno de Uzbekistán, musulmán también, al gobierno de Indonesia. Entonces vale la pena detenerse ahí en ese recorrido para ver esta mezquita que copia la forma de una iglesia ortodoxa rusa. Estas son las 10 recomendaciones, pero no quiero terminar estas 10 recomendaciones sin añadir algo extra. Vamos a decirle la 11ª recomendación, que es un lugar soberbio, y del cual, si Borobudur no conocemos mucho aquí en México, de este sitio, mucho menos. Se llama Prambanan, que es un templo de origen hinduista que no le pide nada a ningún otro templo. Es esto que vemos ahorita en la imagen. Son este grupo de inmensas estupas que llegan a medir un equivalente a un edificio de 20 pisos, y que nadie que no haya visitado Java siquiera ha escuchado mencionar. Fue la gran sorpresa del viaje. Prambanan se encuentra a un lado de la carretera que va entre Yogyakarta y Surakarta, y créanme, si van a programar un viaje por Java para ir a Borobudur, aparten una mañana al menos para ver esto. Vean la dimensión que tiene este edificio. Esto es Prambanan, como les decía. Miren, conozco el edificio hinduista más grande del mundo, el templo hinduista más grande, que se llama Angkor Wat. Originalmente era hinduista, ahora es budista. Y la verdad es que Prambanan no le pide mucho en dimensiones, en calidad de los grabados, en la forma en que se ha mantenido y preservado. Es espectacular Candi Prambanan. Candi significa templo en indonesio, y lo verán muchas veces en la carretera. Van a ver Candi, Seru Candi, no sé qué, Candi Prambanan. Ahí sí, cuando vean Candi Prambanan, deténganse a disfrutarlo. Esta fotografía también en algún momento estuvo considerada para ponerla en uno de los cuartos de la casa, por lo monumental que es el sitio de Prambanan. Es, como les digo, un templo hinduista. Tiene muchos jardines también, tiene muchas estupas que visitar,
y te puedes meter en cada una de ellas. ¿Qué es una estupa? Se los recuerdo, es un relicario, no es una iglesia, no es el equivalente a un templo donde se reúne la gente en su interior, sino que en su interior lo único que hay es una reliquia de, en este caso, Buda. Y cada uno de estos edificios gigantescos, ojalá pudiéramos ver esta imagen más ampliada, cada uno de estos edificios gigantescos son huecos, pero no huecos para que se reúna la gente ahí, sino para ahí tener que si el diente de Buda, que si el pelo de Buda, que si el hueso del fémur de Buda, etcétera. Todo eso es lo que ven en las estupas de Candi Prambanan. Y con esto cierro las 11, en esta ocasión 11 recomendaciones de un viaje por Borobudur y alrededores. Ahora bien, ¿cómo es la logística? ¿Cómo llegar hasta este sitio? ¿Dónde alojarnos? ¿Qué comer? Y todo eso, déjenos se los platico. Para empezar, como les decía, Borobudur está en el centro de Indonesia. Desde México, naturalmente, no hay vuelos hasta Indonesia. Yo encontré que la forma más práctica, si vas específicamente a Borobudur, es volar vía Seúl, desde México a Seúl, y en Seúl conectar para un viaje a Yogyakarta, que sí los hay vuelos de Seúl hasta Yogyakarta. Y con eso estás a tiro de piedra de Borobudur. Si estás en un viaje por toda la región, si estás visitando otros lugares, por ejemplo Vietnam, por ejemplo Laos, Camboya, Filipinas, el mejor punto para hacer conexiones a Yogyakarta va a ser Singapur o Yakarta misma, la capital de Indonesia. Indonesia a los mexicanos nos pide visa, sin embargo es una visa muy sencilla de tramitar. Cuando llegas al aeropuerto simplemente pagas. Es más, creo que ni siquiera pagas, creo que es gratuita para mexicanos y te ponen un sellito en tu pasaporte y estás listo para ingresar a Indonesia. Esa es una práctica relativamente común, entonces México, o mejor dicho Indonesia, nos ofrece a los mexicanos un destino muy grande, muy completo, con muchos sitios a los cuales se puede entrar sin visas. Y de hecho con esto estoy recordando que debería estar platicando también de Indonesia, además de Java y de Borobudur. Voy a platicarles también naturalmente de Bali, pero también de las islas Palakasar en el extremo oriental, que son un paraíso para los que gustan hacer buceo. Las Célebes también. No, es que Indonesia tiene muchos temas para contar. ¿Cuándo es la mejor época para visitar Borobudur? Como les decía, siempre llueve, pero hay ocasiones cuando llueve mucho más. Y la temporada en que llueve mucho más es entre febrero a abril y desde noviembre a desde septiembre a noviembre. Esas son las épocas que llueve más. Entonces, si quieres evitar lluvias, prueba los meses inversos a los que te acabo de mencionar. Pero también tiene ciertas ventajas la lluvia. Todo hace que reverdezca y ese color intenso verde esmeralda que vas a encontrar por los campos es lindísimo. Las lluvias también es la temporada del arroz, entonces los arrozales los vas a aprovechar en plenitud. Nunca hace mucho frío aquí, estamos en el trópico. Simplemente la recomendación como mejor época es, si quieres evitar lluvias, entonces visita de diciembre a febrero y la época de verano. Pero ojo, el verano es muy caliente, el sol pega durísimo. La lluvia, que sobre todo es de septiembre hasta noviembre, te va a ayudar a refrescar. Entonces, una por otra. Mucha agua, pero clima un poquito más fresco. ¿Cómo verte en Borobudur? Yo definitivamente recomiendo contar con un chofer y con un guía. Si bien es muy accesible rentar motitos, es un caos para manejar ahí. No hay muchos letreros. Si bien puedes andar con Google Maps, vas a andar en la moto con el Google Maps manejando, es receta de desastre probablemente. Sí conviene mucho contar con un conductor, con un guía que te conozca los caminos, que le saque mejor provecho a tu tiempo y que tú te enfoques en disfrutar el lugar y no andar mortificado en ya me perdí, se me ponchó la llanta y ahora qué hago, ¿no? Esa es la mejor forma para moverse sin lugar a dudas, tener un auto rentado. ¿Qué comer? Hijo, Dios mío. Y lo peor es que ya se me acabó el tiempo. La comida indonesia y javanesa en particular, vamos a ponerlo de esta forma.
podemos decir que la comida mexicana es muy rica, ¿sí? Pero dentro de la comida mexicana tenemos cocinas muy particulares, la oaxaqueña, la michoacana, la guerrerense, la yucateca, que son muy particulares, la poblana, y que algunos de los elementos de la cocina ha permeado al resto de la cocina mexicana. Bueno, en Indonesia sucede lo mismo, la cocina indonesia es muy rica, pero la javanesa se cuece aparte. Tiene mucho sabor, mucho condimento, es picante también. Recuerdo que te haces incluso adicto al picante indonesio. Se consume mucha fruta, te recomiendo que comas mucha fruta. Como les decía, hay bebidas de frutas que aquí en México quizá no conocemos tanto. El rambután es una de ellas, que sí, de repente lo ves en el supermercado, pero allá es súper común, y hay bebidas frescas de rambután, delicioso. Prueba dulce de durian. El durian es una fruta famosa por su pestilencia, huele horrible, y lo que sigue de esto, huele a metano podrido, o sea, no solamente a metano, huele a metano podrido, pero sabe delicioso, sabe esa fruta a pudín de mango, no sabe a mango, sino a pudín de mango, es decir, el mango mejorado. Y la mejor forma de disfrutar el sabor es quizá en una nieve, porque pues ya no tienes que partirla y recibir ese golpe al olfato. Ya cuando está procesada en una nieve, pues se queda con el sabor, pero no con el aroma. Entonces esa es quizá la undécima de las recomendaciones de un viaje por Borobudur. Degusta la fruta local, déjate seducir por los sabores de la yaca, del durian, del rambután, del liche, que el liche justamente es de esa zona. Delicia. Y con eso cierro las recomendaciones por este viaje a Borobudur y lugares aledaños. No sin antes agradecerles, como siempre, su atención, su confianza para platicar este tipo de lugares. Que estén ustedes sintonizados hoy, me agrada, lo aprecio muchísimo. Les recuerdo las redes sociales. Incu MX aparece en todas las plataformas: YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Y personalmente pueden seguirme como zurita.travel en YouTube, en Instagram y en Facebook, y Zurita Travel, sin el punto intermedio, en Twitter. Además del agradecimiento a ustedes, estimados amigos, también quiero agradecer a Cabina y a todos los que hacen posible este programa: a Arturo, a Lalo, a Isaac, muchísimas gracias. Fer, yo simplemente soy el vocero de todas estas ideas, pero hay un equipo detrás que permite que este programa lo puedan apreciar ustedes, disfrutar y aprender de estos destinos. Así es que sin más, me despido deseándoles que tengan muy buen fin de semana. Les tengo que decir qué programa sigue, y no me acuerdo qué programa sigue, a ver si Arturo se acuerda. Por mientras, despido este programa y les digo que viajar expande horizontes, amplía criterios y nutre al espíritu. Por eso los invito siempre a estar creciendo a través de los viajes. Y el próximo programa, según me recuerdan en Cabina, va a estar dedicado a los safaris, no solamente de África, en muchos lugares del mundo hay safaris, y ya les voy a platicar cuáles, cómo y cómo hacerlos mejor. Buen fin de semana, soy Pedro Zurita y esto fue Samarcanda.